No estamos reunidos por obligación, o tradición, o miedo, o culpa. No estamos reunidos simplemente para cantar, predicar, ser entretenidos. No estamos reunidos para cambiar lo que Él ha escrito. No estamos reunidos para alterar lo que Él ha dicho. No estamos reunidos para ignorar su voz. Al contrario, Estamos reunidos para declarar su gloria, no para pregonar la nuestra. estamos reunidos para celebrar su amor, que fue probado en la cruz. Estamos reunidos para magnificar su nombre, para que otros sean salvos. Estamos reunidos porque Dios nos amó primero. Él nos ha llamado a vivir en comunidad Hemos escuchado las buenas nuevas. y el Evangelio nos ha transformado. Estamos reunidos para adorar a nuestro Creador, A nuestro Padre, a nuestro Redentor. a nuestro Salvador. Estamos reunidos para recibir de su gracia y misericordia, Ofrecernos como sacrificio vivo. rendirnos a su voluntad, Estamos reunidos para darle a conocer con nuestras vidas, con nuestras fuerzas. con todo nuestro ser. Es por eso que cantamos. Es por eso que celebramos. Es por eso que estamos reunidos. Seguro que has escuchado alguna vez a lectores sinceros de la Biblia argumentar que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Parece ser que Dios, al revelarse a las personas en el Antiguo Testamento, no alcanzó a revelarse tal cual como es, y por eso fue necesario el Nuevo Testamento para que podamos conocer verdaderamente el carácter de Dios. Si esto es así, entonces Dios ha hecho acepción de personas porque los del Antiguo Testamento no alcanzaron a conocer realmente quién es Dios. Vamos a responder estas y más preguntas en este espacio al cual te damos la bienvenida, muy alegre de que estéis aquí con nosotros, y vamos a adorar, alabar y sobre todo a estudiar la palabra para conocer quién es el Dios que dejó el cielo y vino a esta tierra a morir en una cruz por ti y por mí. Vamos a hacerlo cantando, como siempre, a través de las estrofas del himno Canto al gran amor, canto al gran amor. Luego tendremos una palabra de oración. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna venga yo. Antes que llorara ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí buscó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga
Tal amor ensalzaré, alabando a aquel que su vida dio por mí. Oremos, querido Dios y buen Padre que estás en el cielo. Gracias una vez más por cada una de las personas que están ahí detrás de la pantalla. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu que la inspiró y hoy nos ilumina para que la entendamos y la podamos vivir. Queremos conocer al verdadero Dios, queremos ser iluminados por Él y queremos dar a conocer a ese Dios que prometió que muy pronto vendrá. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, después de esta breve introducción quiero pedirte que tengas allí tu Biblia porque vamos a leer varios textos de la Biblia y queremos que nos puedas seguir atentamente. Bien, primero que todo vamos a leer algunos textos del Nuevo Testamento especialmente que muchas personas manejan y conocen y es los textos con los cuales se afirma que la revelación completa de realmente quién es Dios la encontramos solamente en el Nuevo Testamento. El primero lo vamos a leer en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 18. San Juan, quiero que tengáis ahí vuestras Biblias, ¿vale? Porque es necesario, nuestra mente funciona de una manera espectacular y cuando nosotros tenemos la Biblia allí en papel, en el formato que la tengáis, pero tened allí la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice el texto: a Dios nadie lo vio jamás. El único Hijo que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. O sea, nadie jamás vio a Dios, pero podemos conocer a Dios a través de Jesús, que es su único Hijo, Él lo da a conocer. ¿De acuerdo? Muy bien, porque nadie jamás vio a Dios. ¿Bien? Ahora, vamos a otro texto que lo encontramos en Colosenses. El libro de Colosenses, son textos todos del Nuevo Testamento. En el libro de Colosenses vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 15. Ya estamos todos ahí. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Leemos juntos. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el principal de toda la creación. O sea, Cristo es la imagen de Dios invisible. A través de Cristo, el invisible que nadie ha visto es la única manera en la que se puede llegar a ver. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a otro texto. Si no alcanzas, los anotas, puedes repetir el vídeo. Y bien, vamos allá. Hebreos, 2 libros o 3 o 4 libros un poquito más adelante. En Hebreos, justo en el capítulo 1 del libro de Hebreos, vamos a leer el versículo 3, la primera parte del versículo. Dice lo siguiente: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. ¿Sí? El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real. Otras versiones dicen la misma imagen de su sustancia. O sea que en Jesús podemos ver verdaderamente quién es Dios Padre. Ok, ¿revisamos otro texto más? Ok, acompáñame. Vamos esta vez a Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan, vamos a volver allí donde habíamos empezado y vamos a ver capítulo 14. Juan capítulo 14. Jesús tiene un diálogo con sus discípulos y en este diálogo encontramos uno de esos versículos que nos gustan tanto, ¿no? Es el versículo 6 cuando Jesús le responde a los discípulos, especialmente a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero la conversación sigue. Y en el versículo 7 dice: al conocerme a mí, conocéis también a mi Padre. Ya lo habéis visto y ya lo conocéis. Versículo 8, Felipe reacciona y dice lo siguiente: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Pero en el versículo 9 Jesús reacciona y responde diciéndoles lo siguiente: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Y estos son los versículos en los cuales muchas veces digo, Jesús es un selfie de Dios. O sea, si Jesús se hace un selfie, a quien miramos en la pantalla, el resultado sería Dios. O sea, Jesús les está diciendo claramente que Él es Dios. O sea, Él es Dios. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Podríamos leer muchos otros textos, pero voy a introducir una cita de la escritora cristiana Elena de White, que escribe en el tomo 2 del libro Joyas de los Testimonios, y dice lo siguiente, dice así: hablando de Jesús, en su nobleza de carácter, en su misericordia y tierna compasión, en su amor y bondad, se nos presenta como la personificación de la perfección divina, la imagen del Dios invisible. Incluso en sus escritos también encontramos esta idea de que Jesús revela realmente quién es Dios. Bien, ahora vamos a hacerle unas preguntas al texto bíblico. Vamos a hacerle unas preguntas al texto bíblico y las preguntas son las siguientes, ¿vale? Tenemos todos estos textos que hemos leído y en esa primera lectura parece que nos están diciendo que solamente a través de Jesús podemos conocer verdaderamente quién es Dios. Pero tenemos todas las personas que vivieron antes de la encarnación de Jesús. Así que vamos allá. Primera pregunta, las personas del Antiguo Testamento no vieron a Jesús, ¿cierto? No lo vieron. Así que esto quiere decir que ellos no tuvieron conocimiento del carácter de Dios. ¿Qué respondemos? Puedes dejar tus respuestas aquí en los comentarios. Segunda pregunta, ninguno de los profetas vio a Jesús. ¿Indica esto que los profetas no conocieron el carácter de Dios? Cuando los profetas tenían el papel de dar al pueblo a conocer los designios de Dios. Amós capítulo 3, versículo 7 dice que Dios no hará nada absolutamente sin darlo a conocer primero a sus siervos los profetas. Avancemos. Tercera pregunta, entonces, ¿hasta que nació Jesús fue imposible conocer el carácter de Dios? Porque si solamente a través de Jesús conocemos verdaderamente quién es Dios, entonces, ¿qué pasa con todas las personas que vivieron antes de la encarnación de Jesús? Otra más. Por lo tanto, si esto es así, los escritos del Antiguo Testamento no fueron suficientes, o sea, lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento no fueron suficientes para revelar el carácter de Dios. Parece ser que Dios se quedó entonces un poco corto. Y por último, si es así, las personas que vivieron después de la encarnación de Jesús tienen ventaja sobre las personas que vivieron antes de la encarnación de Jesús. Y allí nos meteríamos en un problema porque resulta que la Biblia misma dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo solucionamos esto? Quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio bíblico. Vamos a tomar a dos personajes, ¿de acuerdo? Dos personajes. Uno de ellos es Job y el otro es Pedro. Bien, vamos a comparar a estos dos personajes. Los conocemos más o menos, sus historias. Uno lo tenemos en el Antiguo Testamento. Se escribe el libro de Job. De hecho, el primer libro que se escribe en la Biblia es la historia de Job. Y luego tenemos a Pedro, que es un personaje que vive muchísimo tiempo después. Y vamos a comparar a ellos con estas preguntas. ¿Cuál de los dos obtuvo o conoció o recibió la imagen correcta del verdadero Dios? ¿Quién obtuvo una imagen más correcta de quién era Dios? ¿Pedro o Job? Podéis colocar vuestras respuestas aquí en los comentarios. Siguiente pregunta, vamos a seguir con el ejercicio. ¿Tuvo Pedro ventaja de conocer el carácter de Dios por verse cara a cara con Jesús comparado con Job? ¿Será que Pedro tuvo ventaja? Siguiente pregunta. Como fruto de la relación con Dios, ¿quién de los dos dio testimonio de haber recibido el verdadero carácter de Dios? O sea, de acuerdo a la relación que tuvo tanto Job como Pedro con Dios, ¿cuál de los dos da testimonio? O sea, en su testimonio da fruto de que conocieron a Dios. ¿Cuál de los dos? Podríamos tomar cualquier otro personaje, ¿no? Ahora, probablemente algunas personas dirán ahora, bueno, ¿en qué etapa de la vida? Revisamos toda la vida. Job es el desastre de lo que le puede haber ocurrido.
todo lo que le puede haber ocurrido a Job es impresionante. Job termina diciendo, antes de oídas te oía, ahora mis ojos te ven. ¡Wow! Pero Job no llegó a ver a Dios cara a cara. Pedro estuvo cara a cara con Dios. Dios hecho hombre. Caminó 3 años y medio con él. A la hora de hecho, Pedro fue uno de los que impulsó y dijo, yo estaré contigo para siempre. Yo no te voy a dejar. Yo no soy como los otros. Confía en mí, Jesús. Y Jesús confió en él. Pero a la hora, sabemos toda la historia. Pedro dejó a Jesús. De hecho, Jesús resucitó y Jesús fue a buscarlo. Y aún así Pedro también le volvió a dar la espalda. Curioso, cuán profundo es el amor de Dios. Bien, entonces, ya hemos hecho este ejercicio. Entonces, este ejercicio nos sirve para poder entender por qué para muchas personas parece complejo leer o entender o ver a Dios en el Antiguo Testamento. Esto, queridos amigos, queridos hermanos, no es nuevo de ninguna manera. Mira, por allí en el siglo II, más o menos en el siglo II, año 110 en adelante por ahí, vivió un personaje llamado Marción, de Sinope, del Ponto, lugares por donde estuvo el apóstol Pablo. Estaba fresco, primer siglo estamos hablando, pero están frescos la siguiente generación a los discípulos. Después de la muerte del apóstol Juan, la siguiente generación, así que el cristianismo está fresco. Pero recuerda que tanto Pablo como Pedro y Juan en sus epístolas dice que ya se habían levantado movimientos, personas con creencias totalmente diferentes a las que ellos habían dejado. Y este hombre, que fue un escritor y un teólogo, y fue el que fundó lo que hoy conocemos como el marcianismo, no de los marcianos, se debe a su nombre Marción. Y él fundó una doctrina que se resume de la siguiente manera. La existencia de un verdadero Dios, desconocido y ajeno al Dios revelado por Jesús. Él alegaba que la ley mosaica, o sea, todo el Antiguo Testamento, era imperfecto y era contrario a las enseñanzas que encontramos en los Evangelios. Por lo tanto, rechazaba todo el Antiguo Testamento. De un tajo, rechazaba todo el Antiguo Testamento. Y él decía, el Dios justo es el creador y dueño del mundo y coincidiría con el Dios del Antiguo Testamento. O sea, un Dios que hace juicio, un Dios que hace justicia. No, ese no le gustaba para nada. Por eso rechazó todo el Antiguo Testamento y propuso que el Dios creador no era el mismo Padre de Jesús. Así que desde aquí encontramos toda esta idea de que el Antiguo Testamento, ya traemos el presupuesto de que el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento no es. Y por eso muchas Biblias, cuando vamos a leerlas, encontramos que el Nuevo Testamento está bien trabajado, pero el Antiguo Testamento no. Esas historias de guerra, de batallas, no alcanzamos a entenderlas, no las comprendemos porque tenemos este presupuesto. ¿Puede ser Dios justo y amoroso al mismo tiempo? Claro que sí. La mentalidad de separar las cosas, bueno o malo, o es justo o es injusto, y si es justo no puede ser amoroso, viene de la ideología griega del dualismo. Pero Dios debe coincidirse, o sea, debemos de comprender a Dios y de tal manera la que la justicia y el amor no se separan. En Dios, justicia y amor están en la misma posición. Es imposible entender e intentar coincidir o creer o observar, mirar a Dios separando estas dos características que son una en Dios, porque Dios debe de ser justo, porque el amor se basa en los principios de la justicia. Por lo mismo que también Dios da libertad para que nosotros podamos elegir creer o no creer en Él. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Lo único que tenemos que cambiar la visión, la forma en la que nos estamos acercando al Antiguo Testamento. ¿Leemos un par de textos? ¿Sí? Bien, vamos allá. Tomemos la Biblia nuevamente. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos al libro de Romanos. Todos estos textos que estamos leyendo muchos son textos del Nuevo Testamento, pero quiero que nos hagamos una pregunta. Hagámonos la siguiente pregunta. Cuando Jesús caminó en esta tierra, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿qué Biblia fue la que leyó Jesús? ¿Qué Biblia tenía Jesús en sus manos para poder leer?
¿Cuál era el libro sagrado que había en sus manos? ¿Cuál fue el libro que Jesús leyó cuando fue a las sinagogas? Esa respuesta te la dejo a ti mismo. Muy bien, capítulo 15, versículo 4 del libro de Romanos. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En todo el Nuevo Testamento, cuando encontramos las Escrituras, se refiere a todo lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, que todo lo que se escribió allí fue para nuestra enseñanza, fue para nuestra paciencia, fue para nuestro consuelo, es para que tengamos esperanza. ¿De acuerdo? Así que no podemos descartar, decir, el Antiguo Testamento, este pensamiento se ha desarrollado por la idea dispensacionalista en la que se enseña que el Antiguo Testamento pertenece al Antiguo Pacto en el cual las personas se salvaban por guardar la ley y en el Nuevo Pacto las personas se salvan por la gracia o por la fe en Cristo Jesús. Déjame decirte que desde el Edén, cuando entró el pecado, el ser humano se salva por gracia. Nunca Dios ha pedido al pueblo que se salve por guardar la ley, porque el ser humano no puede salvarse. La paga del pecado es la muerte. Nosotros no tenemos vida para poder pagar con nuestra vida y poder seguir viviendo. Por eso es que era necesario que Jesús viniese. Adán y Eva debían de haber muerto, pero en lugar de morir ellos, recuerda que fueron cubiertos, su desnudez fue cubierta con las pieles de un animal. Y ese animal probablemente sea el cordero, porque el Cordero es el que simboliza en todo el Antiguo Testamento al Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo, que es Jesús, el mismo que está profetizado en Isaías capítulo 53. Como Cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ese es Jesús. Ese es el Dios de todo el Antiguo Testamento y es el mismo del Nuevo Testamento, es el mismo que nos da consuelo, es el mismo que nos da esperanza. ¿Leemos otro texto más? Vamos, 1 Corintios capítulo 10. Vamos a 1 Corintios, lo tenemos ahí seguida de Romanos, capítulo 10. Este texto es espectacular, mira cómo empieza. El apóstol Pablo diciendo a los corintios: hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Versículo 2. Todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Versículo 3. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Versículo 4. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¡Wow! Interesante. Está hablando de Moisés y la experiencia después de la salida de Egipto y Dios está diciéndonos a través del apóstol Pablo que la nube que los venía cuidando, la roca que aparecía, la cual, ¿ves lo que pasó con Moisés? Golpeó la roca, no le habló como lo había hecho las otras veces. Ese era Cristo, el que los seguía, el que iba con ellos, el que los protegía. Siempre ha sido Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese se llama Cristo Jesús. Interesante. Así que el Dios del Antiguo Testamento no es diferente al del Nuevo Testamento. La percepción con la cual nosotros nos acercamos ha hecho que miremos a Dios de una manera diferente. Así que el Dios que seguía a Moisés, el que iba con Moisés, ese es. Quiero invitarte a que leas el Antiguo Testamento de nuevo detalladamente y te vas a dar cuenta que muchas de las batallas que el pueblo de Dios libra no se las ha mandado Dios. En una ocasión el hijo de Gedeón consulta al sacerdote, consulta a los profetas, consulta incluso el efod para darse cuenta si había que ir el Urín y el Tumín a la guerra y le dice que no, pero él se va y en esa guerra perece. Pero no era el deseo de Dios. No era el plan de Dios. Por eso debemos de leer dentro del texto en su contexto y vas a ver que vamos a ver a un Dios totalmente diferente. Y vamos a leer otro texto que lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento también, en el libro de Juan, Juan capítulo 5. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y vamos a leer, bien, aquí los tenemos, una conversación que tiene Jesús con los fariseos. Ya estamos todos ahí en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos 45 y 46. Vamos ahí, ¿vale? Pero miremos el versículo 39, no lo tenía puesto, pero miremos. Dice: escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ella tenéis la vida eterna. Ellas testifican ¿de quién?
Ahora, ¿qué Biblia había en ese momento? ¿A qué Biblia se está refiriendo Jesús? ¿A qué escritos? Todos los del Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento daban testimonio de quién es Jesús. ¿Vale? Versículo 46. Porque si vosotros le creyeseis a Moisés, él viene hablando, ¿no? Porque ellos dicen que a Moisés tienen por padre, ¿no? Entonces Jesús les dice, ¿no? Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de quién, dice el texto. Él escribió de mí, les dice Jesús. ¿Cuántos libros escribió Moisés? Job, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, 5 libros y varios salmos. La base del Antiguo Testamento en el que encontramos la Torá, el Pentateuco. Espectacular este texto. Jesús les dice, del que se habla allí, del que escribió Moisés, ese soy yo. Y el versículo 47 les dice, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Queridos amigos, queridos hermanos, el Dios del Antiguo, no desperdicies en los libros del Antiguo Testamento. Es una Biblia entera. Nosotros tenemos en nuestras Biblias Nuevo y Antiguo Testamento, pero no funciona así. Se llama la Biblia simplemente, la Biblia. La Biblia. En los escritos originales no aparece escrito Antiguo o Nuevo Testamento, no, la Biblia. Es la Biblia. Todo el Antiguo Testamento, y mira, lo certificamos con esta cita de Ellen White que es espectacular. La encontramos en el libro Mensajes Selectos tomo 2 y dice así: el Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en las figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo, y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. Espectacular. Y ahora, en el deseo de todas las gentes, en la página 182. En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios, por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio, deseado de todas las gentes. Espectacular. O sea, no hay ninguna manera. Por eso queremos invitarte a leer la Biblia entera. Hoy es muy fácil de utilizar ciertos versículos, enviarlos a un lado, a otro, parecen muy bonitos, pero escúchame, Dios nos invita a que leamos toda la palabra. Es para nosotros una maravilla tener toda la palabra. El apóstol Pablo nunca tuvo en sus manos un libro entero con toda la palabra, como lo tienes tú, ni en un dispositivo móvil, en una tablet, donde sea. La palabra hoy la tenemos más viva y eficaz que nunca. Muchas veces me preguntan, Diego, ¿qué Biblia es la mejor para leer? La mejor Biblia es la que tú lees. Puedes tener la que quieras, pero si no la lees, ¿de qué sirve? Así que quiero invitarte a que volvamos al Antiguo Testamento y leamos toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, el Dios de Abraham, el Dios de Rahab, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de Débora, el Dios de Jacob, el Dios de Ruth, el Dios de David, el Dios de Daniel, el que nació en Belén, el mismo que dio su vida en la cruz, el mismo que resucitó, el mismo que prometió que vendrá, es el mismo en toda la palabra. No te dejes engañar. Si alguien te ha dicho que solamente podemos conocer a Jesús, a Dios, el verdadero carácter de Dios, a través de Jesús, no es cierto. Sí hay algo espectacular que encontramos en Jesús, y es que todas las promesas que se habían hecho las encontramos cumplidas en Él. Y en ninguno de los profetas encontramos algo que sí hay en Jesús. Dios se hizo carne y vemos el referente en vida de quién es Dios, su capacidad para hacerse humano. Tuvo hambre, tuvo sed, murió, resucitó y prometió volver. Ese es el mismo Dios del Edén y es el mismo Dios que va a volver. Que el Señor te bendiga, y no queremos despedirnos sin antes tener una palabra de oración. Querido Señor y buen Dios, ahí al otro lado de la pantalla tenemos hermanos y hermanas sinceros,
deseosos de proclamar tu pronto regreso, deseosos de hacer tu voluntad, deseosos, Señor, de ponerte a ti en primer lugar. Y por eso quiero pedirte en este momento que los bendigas, que los llenes del poder del Espíritu. Hoy tenemos aquí la palabra, Señor. Tenemos la Biblia, aquella que habla de ti, aquella que da testimonio de quién tú eres. Perdónanos si hemos dejado de lado el Antiguo Testamento pensando que no lo entendemos, no lo comprendemos. Pero lo que llamamos Nuevo Testamento no existe sin el Nuevo. El Antiguo Testamento está a la base de todo lo que se prometió y Jesús vino y cumplió. De nada sirve, Señor, que solamente conozcamos a Jesús desde la óptica del Nuevo Testamento, de lo que llamamos Nuevo Testamento, ignorando todas las leyes, todas las profecías, todas las historias en las que tú te revelaste claramente, como lo hiciste con Job, al igual que lo hiciste con Pedro. Ambos necesitaron dar una respuesta a tu propuesta de amor, y nosotros hoy queremos recibir esa misma propuesta y darte una respuesta. No podemos, nos es imposible, pero con tu amor es posible, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Te lo pido y te lo agradezco todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo y escucha, no tengas miedo, abre el Antiguo Testamento, ora, clama al Señor por su Espíritu y seguro que vas a entender y comprender los textos, por muy complicados que puedan parecer. Que tengas un feliz resto de sábado, o sea, cualquier día en el que hayas visto este vídeo. Y te dejo con una canción muy hermosa titulada Padre Amado. Hasta pronto. Por tus planes, grandes sueños tienes para